¿Cómo anda, ministro? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tranquilo nunca. Nunca tranquilo, me imagino. Bien siempre, sí. ¿Pero bien? Sí. Bueno, bienvenido. Un gusto. ¿Cómo viene todo? El tema del COVID calculo que está complicando todo el tema. Porque... Y está generando otros problemas diferentes probablemente de los que tuvimos en la ola anterior. Claro. En la ola anterior el problema de la gravedad y por lo tanto el freno de las actividades. En este caso no hay un freno de actividades por las características de los contagios, pero estamos teniendo problemas, por ejemplo, con las certificaciones Claro. médicas y por lo tanto, con los subsidios. Lo que pasa es que es enfermedad. tanto el lío y es tanta la gente que se está agarrando. Y la que no tiene síntomas pero da positivo. El que tiene síntomas pero no se tiene que testear. Que llega un momento que ya se entrevera. Le pasa en la radio, le está pasando a las murgas y a los conjuntos de carnaval, a los cuadros de básquet, al cuadro de fútbol. Caen 4 un día, 5 el otro, 6 el otro. Entonces es muy difícil que... puse casos muy conocidos, pero eso pasa en las empresas también. También en varias, en distintas. Y por pocos días, porque como ahora, digamos, la enfermedad tiene una duración menor que la que tenía en el tiempo anterior. La cuarentena. Dependiendo de la cantidad de vacunas que cada persona tenga, ¿no? Porque si no está vacunada tiene que guardar 14 días de aislamiento, pero si tiene las 3 vacunas son 7 días. Claro. Entonces, digamos... No está fácil de llevar un control tampoco. Es totalmente distinto el desafío que tenemos. Gracias, Pablo, por venir. Eso todo esto. No, mi risa era... Perdón, ¿sos carnavalero? Porque Pablo, más o menos, sí. No, a ver, en una época iba bastante al tablado del Club Malvin. ¿Tenés preferencia por algún conjunto? No No llegué a tener preferencia a llegar por a ese ninguno, fanatismo de tener esta pero mi sí favorita. escucharlo, y me parece que lo que dijo Sergio es totalmente cierto, es una expresión de la cultura popular. Hay que escuchar las críticas, hay que de alguna manera participar. Me gustaba mucho ir a lo que era el barrio sur. Las llamadas. Eran un clásico, ¿no? La verdad. Ahora, Mieres, ¿qué le parece? Porque el Partido Colorado ya dijo que tiene previsto, digamos, ahora que están instalados los tablados, que van a ir a hacer campaña para explicarle a la población referente a la ley de urgente consideración y por qué hay que votar el no a la derogación de los 135 artículos. ¿Le parece que es una estrategia adecuada la de ir a los tablados? A ver, no sé en qué modalidad, porque me imagino que será estar repartiendo volantes en la puerta de los tablados. Exactamente esa modalidad. Bueno, si es eso, me parece muy lógico, me parece que es parte de la campaña electoral. Ir a la puerta del estadio, a la puerta de los lugares donde se junta gente, ¿no? Lo hacen todos. No, pero ¿por qué no? Es inteligente en tanto, digamos, el público de forma masiva se identifica con otro sentir. Puede ser que no. Digo, no voy a hacer generalización, no está bueno, digamos, caer en una generalización, pero en verdad no es el público más interesante como para pescar. La lógica es el propio Felipe Schipani, ¿no? Integrante de Ciudadanos. Ojeda, tú participás de ese sector político. Lo que advierte es, bueno, nos vamos a ir a poner en la boca del lobo para tratar de convencer, pero resulta inteligente. ¿No se puede entender de otra forma y es una forma de provocar? Yo creo que no. Varias cosas. Primero, si es provocar es porque estamos asumiendo que estamos yendo a un acto político y no a una expresión cultural, ¿no? Entonces, si estamos provocando es porque estamos yendo a un lugar que tiene un color político determinado que creo que no es el carnaval. Creo que en algún punto... No se puede pegar de ingenuo. Yo 2x3 voy a un tablado y no me considero parte de ese público al que quizá es masivo o es mayoría, ¿tá? Y quizá las razones por las cuales uno a veces no va tanto al carnaval es porque no quiere ir a un acto político encubierto, ¿verdad? Y también veo diferencias. Hay murgas de repente más tradicionales con un discurso político mucho más duro. Hay murgas más modernas con más ironía que de repente son más simpáticas de ver. Yo para ir a ver a la Margarita prefiero no ir a ver nada, con toda franqueza, ¿viste? Porque ya me aburre que viva abrazada al último adoquín del muro de Berlín, ¿viste? Me cansa, es una opinión personal. La Margarita no la tenía tan identificada. A mí siempre me dio como esa cosa de, estamos otra vez discutiendo cosas. ¿Viste? La murga enamorada. Con franqueza. Ahora bien, a mí me parece que ir a juntar un voto, a charlar, a explicar, en cualquier lado corresponde. Claro, pero lo que pasa es que implica un desgaste, que es la lógica, digamos, o sea, pero tú vas a dar el folleto, pero seguramente no te vayan a querer escuchar, entonces... ¿A dónde vamos a discutir? ¿A la gente convencida? ¿A dónde vamos a discutir? ¿A los convencidos nuestros? ¿Hacemos un acto? Si es eficaz y otra cosa es si es válido. Pero no precisamente en el tablado donde no parece haber un público que realmente pueda convencerse. Si estás haciendo una ¿Y la estrategia buena o mala?
eficaz o vale la pena concentrar esfuerzos en otro por eso, lado. o sea, la Esa cuestión discusión de es la válida. concentrar esfuerzos en otro lado. Ahora, desde el punto de vista de la legitimidad es clarísimo. No, Sí, eso yo no lo estoy discutiendo. Lo que digo es uno va si vale a el tratar de esfuerzo. convencer a todos. El Partido Independiente, por ejemplo, No lo tenemos en la estrategia, por ahora no lo tenemos. no es una estrategia a aplicar. No, a ver, esto se hará. Si pero- funciona, se seguirá haciendo. Si no funciona, se va. Como todo, digo. Porque ahí está bien lo que dice. En realidad es una cosa popular que puede cualquiera, no tendría Claro, por qué haber claro. ningún tipo de problema. Ahora, Y yo lo no que entiendo habla- muy lo bien que la lógica, escuchamos- sí. permitime, pero yo no entiendo muy bien la lógica de qué es lo que molesta tanto que en el carnaval, como expresión cultural, en todo caso, sí fijen posiciones, que los distintos conjuntos fijen posiciones respecto a determinados temas que nos atraviesan como sociedad. Es como si, por ejemplo, me dijeran que en un medio de comunicación no deberían existir en un medio de comunicación escrito las editoriales. No, está bien, porque esa era mi Entonces, pregunta. Pero Acá, para- al parecer, digo, ahí es donde yo no entiendo muy bien qué es lo que molesta. Esa era mi pregunta. Ustedes, porque ahí algo dijo Sergio que no le había rechinado, capaz que no eran esas las palabras, Bueno, que aparecieran a ver, con el cartel. Yo creo que son dos con la cosas pantera distintas, rosa. ¿no? y Me demás. parece que hay dos niveles. A ver. Exactamente. Uno es que en el libreto de una murga, que por definición va a ser un libreto de cuestionamientos, de bromas, de tomar con humor cosas que tienen que ver con el ejercicio del gobierno o de la oposición. Otra vez bote. Otra cosa es hacer propaganda, ¿no? Propaganda publicitaria, que yo no vi el desfile, pero por lo que decía Sergio, se trataba de un cartel que decía... Sí, andaba la pantera rosa de vote sí o no sé, cosa parecida. Entonces, ahí me parece que hay un... Yo creo que además no genera... Ahí eso sí que no es eficaz. Legítimo puede ser, pero no es eficaz. Bien, pero no te Bueno, parece que vamos esté mal. a ver qué es lo que plantea Un Solo Uruguay el domingo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Con respecto a la ley de urgente consideración y hasta dónde eventualmente Ahí está la puede ser pantera un rosa, acto perdona. o puede incluir Una de alguna las panteras. acción propagandística Pero o todo. una posición legítima De un movimiento movimiento que se social, identifica con la coalición en su mayoría, digamos, Sí. se ha identificado en los últimos años, por más de que ellos planteen que son una cosa distinta, pero como Andrés quería decir algo. Una duda socios, importante. digamos, de esta Gustavo, coalición. de gobierno. hablamos. ¿Le gusta carnaval más o menos? Más o menos. Más o menos, perfecto. Ya vamos a hablar de clima, igual tranquilo. Yo tengo una duda. Hoy el Frente Amplio propone públicamente reducir la movilidad de forma enfática y vehemente. Yo pregunto, eso de reducir la movilidad, porque no está acá y me gustaría saberlo, lástima que no tenemos a nadie que preguntarle, ¿implica algún tipo de cercenamiento de funciones de tablados o de carnaval? Porque la intendenta de Frente Amplio están pidiendo la reducción de la movilidad. Ayer la vimos en un desfile a todo a ver, trapo. Ojeda, ¿Qué como hacemos? como Sergio destacaba, y yo comparto plenamente el lugar, estuvo súper bien diseñado, la verdad que se lucía, se pudo disfrutar de la transmisión, o sea, para una semana además que hay que destacar. Fue una semana muy complicada para la Intendencia de Montevideo, en tanto las inundaciones del lunes, ¿no? Que se dieron en varios puntos de Montevideo. Entonces, en paralelo, sostener o por lo menos dar respuesta a las inundaciones y por otro, el armar todo esto en un lugar nuevo y en fin, fue un desafío. Ahora, también es cierto, y acá me parece, acá te tengo que dar la razón, que al día de ayer en la Intendencia de Montevideo no tenían definido al 100%, perdón, al día de hoy, al mediodía, no tenían definido al 100% cómo iba a ser el protocolo del concurso oficial a partir de la semana que viene, ¿no? Porque no está claro qué es lo que pasa cuando en un conjunto determinada cantidad de componentes se contagian, cuántos tienen que ir a cuarentena, cuántos eventualmente se van a poder subir al tablado, cuál va a ser el mínimo, al teatro de verano, perdón. Entonces, una cosa son los tablados, que además hay tablados que son municipales, pero también hay tablados que son privados. Entonces ahí la lógica es un poco distinta dependiendo de quién dependen. Pero es cierto que en ese sentido, en el materia de protocolo, yo creo que no se ha mostrado suficiente profesionalismo por parte de la Intendencia en lo que ha sido, digo, teniendo tiempo, ¿no? Me parece que no se previó. No se previó cómo se... Lo cual me sorprende porque debo decir que quien está al frente de la división, específicamente quien está, digamos, como cara visible, me parece una persona súper profesional, pero no sé qué pasó. Dalo. la verdad. Perdón, estuvo en estos últimos días reuniones de la Intendencia, de la gerencia, con
la EPU, discutiendo precisamente... pero esto se tendría que haber discutido, ¿no? Bueno, bien, pero está bien. Lalo. Vos, cuando seas no. intendenta, lo arreglás con tiempo. No, ellos lo están la verdad haciendo que con no voy a ser intendenta. Lo que soy es simplemente me pongo con los conjuntos y los conjuntos están reclamando que no está claro. Cuando termine de hablar de este tema, todo el mundo tiene dificultades en el tema de cómo enfrentar esta nueva ola que no se sabe todavía cómo se va a enfrentar. Porque no se tiene claro. Más allá de que el presidente no va a tomar medidas porque, bueno, Lalo, la deja correr. Tendrían que haber pero ¿qué medidas toma la intendencia? Pero la están teniendo, los tablados hay que ir con el tapabocas. Una de cal y una de arena, como te digo. Me parece que una cosa, esto me parece una vergüenza. Vos querés, ya sé. Pero me parece mal pero los componentes mismos te están reclamando. Los componentes de que no tienen claro cómo no. A ver, Lalo, el concurso oficial empieza el lunes en el Teatro de Verano. Sí. Y los componentes y los directores no tienen claro cuáles van a ser las reglas del juego. Entonces, ¿a vos te parece que vos podés armar un espectáculo eventualmente para presentarte el lunes y que la Intendencia no tenga claro cuál va a ser el protocolo? Lo están discutiendo con DAEPU porque se hace en conjunto. ¿O no sabe que se hace en conjunto? Perfecto, sí, claro. Bueno, si se hace en conjunto tenés que tenerlo claro, muchacha. Los primeros 15 días de enero. Estamos a 21. Está bien. Pero en cualquier caso, está bien, pero pará. Va mucho más allá. Está lindo. Ya vamos a estar ahí. Pero va mucho más allá. Hay algo más allá, que yo no voy a dejar pasar, Pablo, porque diga. Lalo dijo, el presidente la deja correr. No es así. El gobierno tomó una decisión. De no Como tomar él medidas. mismo dijo, no tomar decisiones de restricción significa tomar decisiones. Que creemos que tiene que seguir habiendo la misma movilidad, entre otras cosas, porque cuando tuvimos la ola de abril y mayo, teníamos entre 1 y 2% de contagiados en CTI. Con esta ola tenemos el 1 por 1000 en CTI, con lo cual estamos hablando de una realidad totalmente distinta. Sí, señor. Entonces, lo que es paradójico, que creo que es lo que apuntaba Andrés, que por un lado el Frente Amplio sale a reclamar otra vez restricciones. Yo me gustaría hacer una encuesta en el país a ver quién quiere cerrar actividades, cerrar restaurantes, cerrar hoteles, El gobierno no está impedir viajes. Nuevamente el trabajo... A ver quién quiere. Me gustaría tener una encuesta sobre eso, pero lo que es paradójico, Pero me mirás es a el mí, Frente yo no Amplio. encuesta, me si me gustaría. No. Ahora, llamen ya. Lo que es paradójico es que el Frente Amplio, por un lado, pide restricciones y su gobierno, el gobierno de Montevideo, no toma ninguna restricción con respecto a este tipo de... Déjame aclarar una cosa, porque es una pregunta que me hago. Sí, ayer en el desfile... Porque ayer estaba diciendo el propio Puglia, no había tanta gente y además había planteos de restricción como tenían que... pero una cosa es el Te protocolo. referías al precio de la entrada. A mí que me lo 400 expliquen pesos, eso. Había una había No, más allá del aforo. Más allá del aforo. Estoy de acuerdo contigo. Es porque no caro. estamos pasando bien en el país. tenés que No, decirlo, por eso, todo. claro, por Dios. supuesto. A O sea, ver. yo no te digo que no. No para ni para ¿Querés dormir. ir a ver la última encuesta de equipos consultores? ¿Qué es lo que piensa la gente de la situación económica del país? Hablemos de eso. Lo que yo estoy Mayoritario- diciendo... No. Estábamos hablando del precio de las entradas del carnaval. Y yo digo, 400 pesos, opa. O sea, no, No, es una aparte entrada el popular. desfile ¿no? siempre tenías la chance de ir gratis. Pero lo que yo decía que Claro. es información esto, que ayer había un aforo de 2.700. Pero más allá del aforo. Además. Más allá del Sí. aforo. Más Sí, allá diga del usted, aforo. diga. Si se está pidiendo públicamente, en forma vehemente, esto es de hoy, el comunicado de la Mesa Nacional del Frente Amplio es de hoy. Está pidiendo una restricción en la movilidad. Pocas aglomeraciones existen en enero y en febrero como las que está el carnaval en Montevideo. Lo que digo es, u optan por la decisión del gobierno nacional que tanto critican de que la gente pueda vivir y conviva con el COVID vacunada, u optan por tomar restricciones extra en Montevideo. Depende, pero a ver, Andrés, me parece lógica, digamos, lo que tú planteas. Ahora, también es cierto que los gobiernos departamentales tienen una independencia, una autonomía respecto al gobierno nacional y lo lleva a que cada uno pueda tomar decisiones. En Montevideo, la Intendencia hasta ahora no ha tomado una decisión de restricción de la movilidad, pero, por ejemplo, la Intendencia Frente Amplista de Salto, Andrés Lima, sí la tomó. Pero me parece bien. Pero entonces COSE está desmarcada de la idea del Frente, digamos, de restringir movilidad. ¿Esto que el Frente le reclama al gobierno nacional, no se le reclama a COSE en Montevideo?
¿Me permite? Sí, Bueno, dale, por favor. Sé Yo que te la digo, Intendencia ahí de puede haber, Montevideo, digamos, entiendo que puede haber una contradicción, sí, que se y puede DAEPU discutir. acordaron un protocolo de actuación ante casos de COVID-19 durante el concurso oficial de carnaval. El procedimiento establece que los conjuntos que se vean afectados hasta el 25% de sus integrantes deberán actuar en la fecha prevista para su participación en el concurso. Para cubrir eventuales bajas de componentes, se habilitó posibilidad de inscribir suplentes. Las inscripciones por excepción serán en tal. No se penalizarán las agrupaciones que debido a bajas por COVID-19 no alcancen el mínimo de componentes que establece el reglamento del concurso. Los casos de una agrupación tenga más del 25% de su plantel certificado por COVID en la primera o segunda rueda, es decir, para adelante. Decidir actuar en las mismas condiciones y con las mismas... Está bien, pará. Pero Está no están reclamando cumplir Es que hay todo un protocolo. protocolo que se dice que no existe. Por tanto, existe y no tiene nada que ver. Porque una cosa es la señora intendenta, la compañera intendenta, y otra es una resolución de la mesa política del Frente Amplio. ¿Cómo puede tener el Partido Independiente o el Partido Colorado? Y otra cosa es que la tenga el presidente de la República. Pero cumplir un protocolo no es reducir la movilidad. ¿Por qué le reclamo al presidente que reduzca la movilidad, pero la intendenta no? Está Que medio Uruguay vive acá. No se junta de nada con nada. Sí. ¿Sabe una cosa? El desfile fue maravilloso. Ustedes están en contra del carnaval, está en contra de la margarita. Me dicen acá, la margarita nunca fue tan... Pero bueno. Yo tengo derecho que me guste. A mí le rasta la murga. Tiene todo el derecho, venga, pero Raúl. por favor, está bien. Está bien. De todo lo que te digo, te quedaste con él, estamos en el horno. Pero pará. Si de todo lo que dije te quedaste con eso, estamos en el horno. ¿Ah, sí? Sí. No, me quedé con eso y algo más. Sergio, ¿querés opinar algo? Pues de a poquito nos vamos yendo para la tanda. Sí. Las medidas que se han ido tomando, justamente lo que yo quería intervenir era para decir que el protocolo estaba, que se había logrado un protocolo con DAEPU y que además de eso se había habilitado la lista de los suplentes. Lo que hace Lima es suspender el carnaval, no quiere decir que restrinja las actividades, suspende el carnaval y lo corre para marzo. Las medidas que se toman, eso está restringiendo la aglomeración, bueno, vamos a decir, está diciendo, vamos a tratar de que con lo que estamos viviendo no pase a más. Pero la cuestión es simple y fácil. Es decir, acá nosotros, la medida que tomó el gobierno central es directamente que la actividad no puede parar. No puede parar porque tampoco el país resiste que se pare la actividad. El carnaval es una actividad importante que además genera muchísimas fuentes de trabajo. Así que la contradicción que plantea Andrés es real. ¿Cómo la mesa política pide una cosa y después se hace otra? ¿O por qué no se lo pide directamente a la señora intendente? Lo que yo digo es, hay que buscar el camino del centro. Es decir, fíjate que el 80% de los pacientes ingresados en los cuidados intensivos no están vacunados. Pero además de eso, la Intendencia, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, mandó a las ferias. Y ahí empezamos a ver que hay un montón de gente que está, de alguna forma, deponiendo la actitud un poco negativa frente a la vacuna y está ingresando con su primera dosis. Hay otra gente que está en la segunda dosis y hay otra gente que está haciendo la tercera dosis. Quiere decir que el pueblo uruguayo no solamente es un pueblo mayor que capaz que no puede dominar la tecnología, sino que además es muy cómodo. Como se lo llevan ahora a la feria y les queda una cuadra, entonces van y hacen la vacuna. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la vacuna es lo que va a sostenernos. Por otro lado, hay científicos tan importantes que están diciendo directamente que después de Omicron se va. Así que escuchemos a todos y no politicemos la endemia, la pandemia, la vacunación. Estamos politizando todo, es lamentable. Lo que yo dije del carnaval no es, y me interpretó muy bien el señor ministro, no es en el argumento. En el argumento yo acepto que me critiquen, que denosten, que digan todo lo que quieran decir, porque es parte de la esencia del carnaval. Lo que no entiendo es que en vez de llevar un telón diciendo auspicia polémica en el bar, lleven un coso rosado diciendo defienda la escuela pública, vote sí. Eso no tiene nada que ver con el carnaval. Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero están politizando el carnaval.
Eso es lo que yo digo, porque eso es proselitismo. Lo otro es otra historia. Patricia. Así que No, eso con por un respecto lado, a advertir, me parece importante, digamos, en materia de la advertencia de las contradicciones y, por un lado, los mensajes que se mandan de un lado y del otro de las dos trincheras políticas. También, como advertían, en este caso, Ojeda advertía la contradicción del Frente Amplio, sí me parece interesante advertir la contradicción, al menos, que hubo en los últimos días a nivel del mensaje del gobierno, porque... Gobierno nacional. El gobierno nacional, bien. sí, recordemos, a ver, la última conferencia del presidente Luis Lacalle Pou advirtió y dijo, no tomar medidas es una medida. Bueno, pues 10 días después, aproximadamente, el propio director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, oficina dependiente del propio Poder Ejecutivo, lo que sugiere es mandemos a la gente a teletrabajo lo máximo que se pueda a nivel de las oficinas públicas. Entonces... No hay ningún problema, Sergio. Lo que digo es, entonces, cuando se habla, cuando el presidente dice que en verdad, ¿qué medidas quieren? Y el tomar medidas, o sea, el no tomar medidas es una medida, pues entonces 10 días después parece un poco contradictorio el hecho de que efectivamente se tome una medida que sea mandar a los funcionarios públicos Patricia, a teletrabajo. Ojo. Ministro, para Sergio, que está... aclarar bien, porque yo estuve en la reunión que fue con el presidente, el director de la Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y quien habla, y ahí lo que acordamos es emitir esa resolución que lo que hace es autorizar a los jerarcas de las distintas reparticiones públicas a que en la medida de que lo entiendan necesario y sin afectar los servicios a la ciudadanía, puedan determinar que en determinados casos se pueda realizar el Bueno, pero entonces había medidas para tomar. No era que no había medidas para tomar, había medidas para tomar. No interrumpe ninguna actividad. Ni que hablar, yo no le estoy diciendo eso. Pero cuando el presidente dijo, en conferencia de prensa, no hay medidas, o sea, ¿qué medida quieren? Porque Patricia, el no tomar medidas es una medida, pues 10 días después... Estábamos hablando cuando se le preguntó al presidente... O sea, una medida es escuchá, cuando se le preguntó al presidente sobre eso, se le preguntó sobre restricciones de actividad. La actividad no se ha restringido. No. Lo que estamos al presidente haciendo... se le preguntó si iba a tomar algún tipo de medida. Y la respuesta del presidente fue, siga. Pues siga, 10 días después, en la propia Oficina Nacional del Servicio Civil le dice, no, siga. Bueno, hasta por ahí nomás. Vamos, presidente, a sugerir esto. Perdóname, no es el director de la Oficina de Servicio Civil, es el propio presidente en reunión con el director de Oficina de Servicio Civil que acordamos, reitero, que lo que acabo de decir, ahora, yo me pregunto, ¿y por qué si es así? Se la dejo pendiente entonces. Dale. ¿Por qué, en todo caso, esa sugerencia corre Pero no hay para ninguna contradicción. Esa recomendación corre para los funcionarios públicos? ¿Y qué es lo que pasa con el sector privado? El sector privado tiene una ley vigente y los empleadores con los trabajadores privados pueden tomar esas decisiones sin necesidad de que la Oficina de Servicio Civil diga nada. No, pero tiene que haber, en todo caso, una recomendación. Lo que hay es una ley que regula el teletrabajo. Sí, pero bueno, lo conversamos después. Y después quiero saber dónde dice que el Frente pidió restricciones. ¿Lo tenés en el diario, en El País de ahora? Publicado a las 6 de la tarde. El país no, dice. Pará, no, tengo que ir a la pausa. Porque la seguimos después. Está el comunicado disminuir la movilidad. Te quedás con una cosa, te quedás con eso. Es poquito. Si hay un vino que ya es un clásico en los hogares uruguayos, es Don Pascual Brut Blanc de Blanc, Patricia, ¿eh? Sí, ¿sabías que ahora viene piñe con sensor de frío? ¿Cómo con sensor de frío? Es buenísimo, ¿eh? Lo pones en la heladera el vino. Está bien sencillo. ¿Y viste este circulito que figura acá? Sí. Bueno, cuando te sale la escarcha celeste es que está pronto para disfrutarlo. Bueno, qué espectacular. Don Pascual Brut Blanc de Blanc. Ahora con sensor de frío para un puro disfrute. Puro disfrute. Don Pascual es puro carácter. Tenemos acá los regalitos para los invitados. Ya vamos a estar hablando del clima, de verdad. Es un tema que está en la vuelta. Gracias, muy amable. Estas lluvias que de repente arranca a llover, no para. Muchos han vivido lamentablemente las inundaciones y demás. Para usted, ministro. Hoy mismo acá también. Vinito. Muy bueno. Muchas gracias. Para que lo disfrute con amigos, con familia, con quien quiera. Vamos a estar hablando del cambio climático y estas cosas raras que pasan que hace años no estaban pasando, ¿eh? ¿No les pasa que ya no se acuerdan del número de nadie más que del suyo? No sé quién es 099, no sé quién es 094, 091. Igual les voy a decir una cosa. No importa qué 09 tengas, ¿eh? En Antel
todos los números son bienvenidos, porque si te cambiás a Antel, tu número no cambia, pero tus beneficios sí. Los planes con más gigas, celulares con 100% de descuento y la mejor cobertura del país. Sumate a Antel. Entrá a antel.com.uy/portabilidad e informate más. Antel, estamos para conectarte. Tenemos para hablar del clima. Vamos a ir con esta que quedó picante del carnaval, contradicciones. A Lalo dice, ¿dónde sacaste que el Frente Amplio? Este dijo el país, Lalo dijo el país. Puso cara, Su vida. ¿Y qué más teníamos que hablar? Teníamos que hablar de todo. La declaración del Frente, su vida, de historia. De teletrabajo, el COVID, cómo se quiere manejar las empresas. La tranca que hay para justificar, para certificarse de alguna manera a los que tienen COVID en sus respectivos trabajos. De eso y mucho más inmediatamente después de esta pausa que es corta. Pausa veraniega y ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Que la parte ambiental está dedicada 100% a la parte que tiene que ver con residuos y limpieza. No hay capítulo ambiental. De hecho, Montevideo, en su estructura orgánica, también lo trabaja de esa manera. Habla justamente de limpieza en la parte de las partes ambientales. Y así el tema ambiental es mucho más que la limpieza. Está claro, yo no digo que no. Lee tu propio programa. No digo que no. Eduardo, vos lo que decís que no voy a tener este debate acá, una discusión de raíz, digamos. Yo lo que digo es que el debate político... Eduardo, hay una cosa que es clarísima. Nada, ustedes hablaron ya medio bloque. Un bloquetero. Bueno, es muy breve. Directamente no nos queda otra que contestar. Este gobierno, por primera vez, creó un Ministerio de Ambiente. No, hay que volver a establecer... Que lo separó del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento. Ya teníamos ambiente. Ahí hay que hacer... Ahora separaste y armaste más cosas. Era una dirección. Ahora hay un ministerio. Es una señal... Si eso no jerarquiza, a mí que me revisen. ¿No? Estaremos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Que haya un Ministerio de Ambiente. No, en eso estamos de acuerdo. Normal, agarramos una, vamos arriba. Pero déjenme meter una. Dale, tranquilo. Porque de nuevo, es una discusión en lo político que no representa los problemas del país. Porque lo que hizo el gobierno fue un ministerio mixto, lo partió. Es como partir el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en transporte por un lado y obras públicas por el otro. Es como partir el Ministerio de Economía y Finanzas en economía por un lado y en finanzas por el otro. Entonces, lo que prometió la coalición, que era reorganizar la institucionalidad ambiental del país, no lo hizo. Porque Uruguay tiene la rareza de tener una institucionalidad ambiental bicéfala. Tiene la mitad en ambiente, que antes estaba con vivienda, y la otra mitad sigue estando en ganadería y agricultura. Y no lo resolvió. Es más, el actual ministro Peña dijo en su primer año que en la próxima rendición de cuenta, lo que hay que traspasar de ganadería, si será importante por la cuestión ambiental ahora, que hay que seguir traspasando al Ministerio del Ambiente, no apareció en la rendición de cuentas. Bueno, pero está en proceso. Está claro que hay ahí un desafío de continuidad de una estrategia que en la medida que tú creas un Ministerio de Ambiente le estás dando otra jerarquía. Una cosa es colocarlo dentro de vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente, que era un avance. Ahora el paso siguiente es darle jerarquía ministerial. Y comparto contigo en que probablemente haya que seguir traspasando hasta ahora áreas esa jerarquía de otros ministerios. No ha ocurrido. No, pero ahora se sienta un ministro de Ambiente del Consejo de Ministros. Así redondea porque tiene razón. No. Quiero decir que termine la idea porque... Dando otro paso más, ustedes hoy en el canal, en subrayado, se presentaba el nuevo gabinete del presidente Boric, el futuro presidente Boric, en Chile. Y fíjense en la diferencia con Uruguay. La que fue designada ministra del Ambiente, Maysa Rojas, es una especialista en cambio climático. Su última publicación está enfocada en los impactos que tienen la restricción hídrica, las plantaciones forestales. Y cómo además las plantaciones forestales masivas incrementan el riesgo de incendios, dos problemas que padecemos en Uruguay, y cómo en los bosques nativos, naturales, el monte criollo, sirve más para proteger la biodiversidad y enfrentar los periodos de sequía, enfrentar los incendios. Entonces, tú ves lo que ocurre en otros países y la discusión de la temática ambiental en algunos otros países tiene otro nivel, tiene otro cariz, tiene otro énfasis. Y en eso nosotros en Uruguay estamos en un tipo de estrategia que deteriora, canibaliza su propia base ecológica. ¿Qué quería decir, ministro? A ver, yo creo que el cambio climático es una realidad. Comparto la interpretación del fenómeno.
Por otra parte, es bastante lógico que con el proceso de crecimiento industrial y el desarrollo que el mundo tuvo en los últimos 2-3 siglos, la emisión de energía que se generó en el globo en los últimos tiempos es exponencial con respecto al tiempo pasado y por lo tanto está generando una afectación. Ahora, lo que creo también es que de parte del gobierno hay una conciencia de que es así. Yo estuve presente hace un mes y medio, mediados de diciembre, en la presentación del plan ambiental que presentó el ministro de Ambiente, Adrián Peña, pero además no la presentó él solo, la presentó en conjunto con 3 ministerios, con los 3 ministerios vinculados con la producción, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con el Ministerio de Industria y Energía. ¿Por qué? Porque se entiende que acá hay un tema que no alcanza con tener un Ministerio de Ambiente dedicado a organizar algunas actividades para tratar de paliar los efectos, sino que tenemos que tener una estrategia global. Y así fue la delegación uruguaya al ámbito internacional que hubo en Glasgow hace 3 meses, 2-3 meses, y a asumir responsabilidades y a asumir compromisos. Entonces, uno podrá discutir si los compromisos y los ritmos son los mejores, y ahí seguramente con Eduardo tenemos diferencias, porque él seguramente lo plantea en términos de una urgencia inmediata, pero lo que no hay duda es que tenemos, primero, la preocupación de que el ambiente está en cuestión y que hay que revertir el proceso. Segundo, que hay en el gobierno una mirada integral de la problemática del ambiente y no solo decir, bueno, creamos un Ministerio de Ambiente y con eso tranquilizamos la conciencia. No, ¿Puedo responder? no es ¿Puedo la reaccionar? idea. Por supuesto. Sí. En parte es cierto y en parte hay muchos déficits. Por ejemplo, Uruguay acaba de presentar en la rendición de cuentas y fue aprobado un impuesto a las emisiones de carbono. Este problema de cambio climático, la fuente de las emisiones de carbono. Claro. Ahora, el impuesto solo grava las naftas, no grava las otras fuentes de gases invernaderos. No grava el gasoil, no grava el gas, no los grava. Entonces, hay una intención, la medida incompleta. Bueno. Además, el impuesto reemplaza parte del IMESI. Tampoco es un impuesto nuevo, o sea, no genera una indicación económica al consumidor para inhibirlo de utilizar motores que contaminen. Segundo, Glasgow. La participación de Uruguay, ¿viste?, tiene sus contracaras. Por ejemplo, que el país se sumara a la iniciativa internacional para la reducción de metano, que es el otro gran gas invernadero, que está vinculado al sector agropecuario y a basurales y a pérdida de las refinerías, la anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos. Uruguay no iba a firmar eso. Entonces nosotros nos enteramos de que el país participa de una iniciativa de metano a escala planetaria porque lo informan desde Washington. Sí. O sea que yo creo que en cualquier caso, yo no soy especialista en temas ambientales, creo que Pablo tampoco, pero sí hemos visto con claridad las señales políticas. Sí. Y hay cosas que de repente no me gustaría, con todo respeto, dejar pasar. Las comparaciones con ministros de otros países que han sido elegidos por su experticia es una decisión política y es una discusión interna de cada gobierno que quiere priorizar a la hora de dar espacios de decisión política. Claramente el actual Ministerio de Ambiente tiene asesores de altísima calidad, entendidos en el tema, que perfectamente pueden asesorar al ministro. El ministro ha hecho bastante con el presupuesto que ha tenido y todos lo vimos en Glasgow, reclamarle públicamente a las potencias mundiales cumplir con cada compromiso ambiental. Yo creo que sí y comparto que hay mucho por hacer, pero creo que hay que ser ecuánime al momento de decir queda mucho por hacer, pero reconozcamos que este gobierno le ha dado un lugar a lo ambiental que no tenía, mucho más allá de la sola creación de un ministerio. Y el ministro, por su habilidad política, que de repente es algo que tiene, que no hubiera tenido si hubiera sido un experto outsider, ha logrado, con un presupuesto mermado y su conocimiento de lo público, hacer bastantes cosas. Entonces, ni pelado ni con dos pelucas. En el programa hablábamos con el ministro de cómo se entrevera todo, cómo se entrevera en la vida de las familias cuando aparecen tantos casos de COVID, que hay que aislar a uno, hay que aislar a otro. Hay todo un tema también que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Sin duda. Porque van cambiando las cuarentenas, es difícil certificarse, ¿cómo viene la mano? Lo que ha pasado es que a diferencia de la ola anterior, donde el sistema de salud estuvo muy exigido en el segundo nivel, en las internaciones, en los CTI,
En este caso está muy exigido en la atención primaria, es decir, en el lugar de llegada del paciente que necesita la puerta de ser atendido, puerta de emergencia. Sí, los hisopados. Exactamente. Y las certificaciones. Entonces, lo que empieza a ver, ya desde hace varios días, es cada vez más datos de gente que, siendo trabajador o estando de licencia, porque también ahí hay un problema con el tema de la licencia, tiene un test positivo y demora, hay un delay, un retraso entre el momento que se establece el diagnóstico y el momento en que se le certifica la enfermedad, que es lo que le permite el ingreso al subsidio por enfermedad del Banco de Previsión Social. Ahora, ministro, hay una duda debido a los cambios de protocolos que se han dado, ¿no? El Ministerio de Salud Pública en las últimas semanas ha ido haciendo modificaciones, ¿no? Respecto a quién debe hisoparse, quién no debe hisoparse, cuáles son las cosas a las cuales debemos estar atentos. Y hay un aspecto que tiene que ver con aquellas personas con 3 dosis que no tienen síntomas a COVID-19, tienen la orden de no hisoparse, ¿no? Pero tal vez fueron contacto de positivo. Claro. Y lo que temen es el ir a su lugar, por ejemplo, de trabajo y tal vez ellos son asintomáticos, pero bueno, el eventualmente contagiar, ¿no? A un compañero. En ese caso, el trabajador puede tomar la decisión de pedir el hisopado. No hay nada que lo impida. Y eso sí, para poder certificarse tiene que tener un resultado positivo, en cualquier caso. Entonces, en cualquier caso volvemos al problema. Es decir, cuando la persona tiene la certeza de que tiene un positivo, necesita, para poder justificar su ausencia al trabajo y recibir el subsidio correspondiente, la certificación. Ese es un gran tema, ¿no? Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo acá, por ejemplo. No sé, yo de repente tengo síntomas hoy, pero en realidad consigo que me hagan el hisopado dentro de 3 días. Pero yo mañana he pasado, mientras no tenga la certificación, tengo que ir a trabajar. Si tenés síntomas, tenés que pedir médico e hisoparte. Y después el médico te certifica por los días que estuviste con síntomas. Claro. Eso es lo que ocurría normalmente. ¿No? El problema es que ahora eso demora porque está saturado el sistema. Y tenés que conseguir, más allá de eso, tenés que conseguir el hisopado que sea al toque, ¿no? Que te lo hagan al toque. Exacto, sí. Que no te lo den para pasado mañana. Claro, sí, que también ahí está bien. Porque ahí vos que esos 2 días que te quedan colgados no sabes cómo justificarlo. ¿Me explico lo que te digo? ¿Síntomas? Si tenés síntomas, el médico te puede reconocer que tuviste los síntomas desde los días antes, ¿no? Sí, dale. En esto es lo que yo digo, que es complicado, porque estamos que es muy suave y no sé cuánto. Y uno siente que puede, lo que acaba de decir Patricia. Sí. Yo siento, entonces, llamo y me dice, bueno, no se mueva o en 2 días o 3 días. Y a los 3 días, medio que es negativo, debería de reconocerse como tal, porque vos lo que estás haciendo, además, es siendo muy responsable a los efectos de no contagiar. Claro, ahí hay como el tema. Ahí hay problemas que pero a mí no me consta que a vos no te certifiquen con síntomas, aunque des negativo posterior. Claro. Porque las certificaciones hoy operan con enfermedades comunes. No, a mí tampoco me consta y en realidad justo aprovechamos este momento para preguntar. En ese caso de síntomas, a ver, nosotros no somos médicos, ninguno. No. Pero si vos tenés síntomas, aunque te dé negativo por coronavirus, probablemente tengas una gripe. Por lo tanto, el médico te va a certificar porque tuviste síntomas que están vinculados con un estado gripal. Entonces, que también contagia, dicho sea de paso. Entonces, el problema es que tenemos una distancia. El problema que está hoy focalizado es que hay una demora por un problema de que hay demasiada gente que está solicitando la atención. Entonces, lo que estamos buscando es algún mecanismo alternativo que va por el lado de un mecanismo web, que si la persona tiene un hisopado positivo, le permita obtener el certificado, digamos, el alta en el BPS, aunque esté esperando todavía la certificación. Eso habitualmente es una tarea, eso es una tarea que hacen las instituciones de salud. Exacto. ¿no? Pero las instituciones de salud se enfrentan a, como decía Mieres, a un cuello de botella. Exacto. Probablemente sea por un tiempo relativamente corto, porque bueno, esto es una ola que tiene una tendencia a ser aguda por lo que ha pasado en otros países, ¿no? ¿Verdad? Hay países que ya han bajado la ola y cuando baja significativamente rápido. Pero mientras tanto vos tenés el problema. Y un trabajador que está de licencia tiene derecho a suspender su licencia
si se enferma. Y ahí otra vez tenemos un problema, porque si esa certificación llega más tardíamente, pierde días de licencia que no debería perder. Uy, yo tendría todo que... esto... Vos tendrías que largar. ¿Dónde es eso? Me dijiste. ¿A dónde hay que llamar? Vaya por el ministerio. Voy por el ministerio. Vos tendrías que verlo. Quiero decir Lalo y tengo a Sergio por ahí. Estamos ideando algo, termino con esto. Dale, tranqui, perdón. Estamos ideando algo a nivel del Ministerio de Salud Pública, también trabajando con el Banco de Previsión Social, de manera tal de que se pueda establecer un mecanismo de certificación vía web que sea luego respaldado por un hisopado positivo, ¿no? Claro. Estamos hablando de coronavirus siempre. Sí, Lalo igual con Sergio que quiere hablar. Sí, enseguida. Perdón. Y la clave, Pero lo último. la tercera vez que mando. La clave es AGESIC, que es la que tiene que construir, que no lo había dicho y que me parece que es importante decirlo, es la que tiene que construir el mecanismo informático que nos permita contar con ese instrumento. Sí, Lalo. Por eso yo lo que creo, porque todo esto que aparece, lo exponencial, la experiencia de otros países y todo, ha dado que está bien, no se están, por suerte, muriendo tanta gente. Por suerte, no están tantos en CTI. Por suerte pero la ya vacuna. No por suerte. cuantos. Y cualquier muerte a todos nos duele, ¿verdad? Total. Ahora, lo que tenemos, por eso que yo creo que lo que el gobierno tiene que nuevamente, para darnos seguridad, es volver a convocar más allá que se dice que siempre están consultando a los científicos para ver todo esto. Porque además, a mí me llama la atención, ¿por qué los Estados Unidos dicen que no vengan al Uruguay? Porque en el Uruguay hay mucho contagio. Los días de la mitad ya recibieron los niños, recibieron la vacuna o se registraron para vacunarse y casi la mitad de los uruguayos tienen la tercera dosis, es decir, la dosis de refuerzo. Así que de esta forma vamos a seguir combatiendo esta situación y fortaleciendo a la población uruguaya. Sí. No, solo un apunte con respecto a algo que dijo Lalo hace un rato, reclamando una reunión con los científicos. Con los científicos se mantiene un vínculo. Es más, este gobierno le dio un papel a los científicos que nunca antes en otros temas se había generado. Por supuesto que era un momento una urgencia, muy crucial, pero tuvimos un GACH funcionando. Ese GACH formalmente dejó de funcionar. Se le hizo un homenaje del que participamos todos. Y no todos. Y no todos. No. Bueno, muchos no fueron. Deberían haber ido todos. Yo creo que tenemos una deuda enorme. Tenemos una deuda enorme con el GACH y con todos sus integrantes. Y yo diría, a partir de todo eso, la valorización del saber científico, del aporte de los científicos de distintas disciplinas, que es resultado de toda esa acumulación. Sigue habiendo diálogo con los científicos. Lo dijo el presidente el otro día, sigue habiendo diálogo. Lo que pasa es que el ámbito formal se culminó su tarea, porque además ellos mismos lo plantearon y estaba bueno, creo que fue de común acuerdo entre el gobierno y el GACH. Entonces, que se pida ahora que haya una convocatoria, en realidad hay un diálogo, y va a seguir habiéndolo, porque durante todo este tiempo hemos trabajado en sintonía, más allá de que después las decisiones, como se dijo también, son decisiones del gobierno y son políticas, y que es lo que corresponde además, ¿no? Sí, ¿hay que decir algo? No, si no, ¿bajaron los delitos? ¿No bajaron los delitos? ¿Qué quería decir Lalo? No, yo lo que quería decir, está todo bien, pero dice, nosotros estamos conversando bien, nosotros queremos saber. Se está conversando, queremos que los científicos, la comunidad científica, también se expresen. Pero lo están hablando. Porque es muy importante. Salen todo el tiempo. Es muy importante la comunicación. Sergio siempre plantea, la gente tiene que ser responsable. Sí, y hay gente que no se vacunó y ahora se está vacunando precisamente en un ómnibus que se puso entre el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre parece que estamos siempre buscando la pelea y hay cosas que se están haciendo en conjunto. Totalmente. Justamente seguir buscando para darle a la población la mayor información en torno a este tema, porque no solamente es muy importante tener todas las vacunas y también otras cuestiones más que nos tienen que llevar a cuidarnos, porque no sabemos hacia dónde puede ir todo. En los años yo he visto la seguridad en la ciudad cada vez peor. Y ya que están los dos, quisiera transmitirles lo que vivo yo y mi familia. Por ejemplo, mi hija, si llega tarde a su casa, tiene que tomarse un taxi o un Uber por el temor que le genera el barrio, aquí cerca.
Yo tengo que acompañar a mi esposa a lugares como la Feria de Mañana, porque siempre hay varios medrando y sobre todo embisten a las mujeres. Las asustan para pedirles plata. He visto robo de bicicleta a las 2 de la tarde cerca de Tres Cruces. Me dirán, las cifras están mejor. No veía nada de esto hace años atrás. Yo lo que te puedo decir, Eduardo, es que me extraña que una persona que es científica y que sabe que un caso no hace a la estadística, pretenda explicar una situación de inseguridad por lo que le pasa a él en su vida cotidiana. No le explico, les pregunto. Porque el problema es que, bueno, no podés preguntar si acabás de escuchar que las estadísticas, que son informaciones de sumatoria de casos, porque vos puede estar pasándote un problema puntual que no sé si es de estos últimos 2 años o anterior o lo que fuere, puede pasarte un problema puntual, pero como tú sos científico sabés que un caso no hace al universo. También hay más datos. Entonces, el Ninguno universo, de los casos que yo le dije exige una denuncia. Pero te digo más. Yo Estoy creo, en un paso previo. la verdad, el comportamiento de las personas me cambia sorprende que tú quieras por el sentido de desacreditar inseguridad. los datos sobre la base de una experiencia, Pero te digo más cuando sabés que cuando uno tiene que llegar a una conclusión general, necesita tener una información suficientemente abarcativa en términos de casos. Y lo que dice la realidad de esa información abarcativa en términos de casos es que midiendo con los mismos criterios y las mismas personas, lo que ocurría hace años atrás ha mejorado un poco, lo cual no significa que estemos en el mejor de los mundos, porque ese es lo otro. Más datos. Yo creo que esto es compatible con una situación de que sigue habiendo problemas de seguridad. ¿Quién puede dudar? Es que nunca vamos a Ha habido erradicar el una delito. mejora. Y eso debería ser objeto de... Sí, yo lo que le entiendo, Eduardo, es que como él decía, hay una cuestión previa, que es la sensación del miedo, de la inseguridad. Pero ojo con eso. Porque tal vez, si él no tuviera que acompañar a su señora, tal vez, ojalá que no suceda, pero tal vez su señora, si anda sola, sería, digamos, eventualmente víctima, ¿entiende usted?, de un hurto o una rapiña. Pero más allá de las mediciones del ministerio que pueda hacer, también es real que la ciudadanía también se expresa y eso se mide por empresas de sondeos de opinión que son serias, que te dicen que de las áreas del gobierno, las mayores ranqueadas son las que tienen que ver con la seguridad y que la ciudadanía en el entorno del 72% tiene una alta confianza en la policía, mucho más que por ejemplo, en los sindicatos. Y lo digo lo que no con hemos dolor. visto, lo que está bien y es cierto, pero hablando también de lo que tiene que ver con encuestas de opinión pública, no estaría mal, y ahí sí que no tenemos una medición al respecto, es qué tanto miedo sentimos los uruguayos. Porque una cosa es valorar la gestión policial, la gestión del Ministerio del Interior, y una cosa, eso es objetivo, o sea, digo, para la persona que lo ve y que después es consultada en una encuesta, porque yo le puedo decir, bueno, mirá, desde el punto de vista de la gestión, yo veo más patrulleros. Sin embargo, yo, a nivel, digamos, de mi rutina cotidiana, estoy sintiendo más miedo. No quiere decir, digamos, que yo sea víctima de delito, no quiere decir que yo no vea patrulleros en la calle, pero mi sensación es de mayor miedo que antes. A eso me parece que lo interpreto, Eduardo, por así. Perdona, Eduardo, pero hay un punto antes previo, muy pequeño. Me va el programa, dale. Hay una cuestión que también es de mi área, que se aplica a la violencia, es el grado cero donde yo me siento confortable cambia de generación en generación. Si yo estoy en una sociedad de alta violencia, se naturaliza, se vuelve cotidiana y es aceptada. Por lo tanto, el punto de partida... Lo que antes te causaba inseguridad, ahora capaz que no tanto. Claro, entonces el punto de partida para esas encuestas que se hacen, para las generaciones actuales, es muy distinto que para los veteranos, que para nosotros. Yo sé que se picó ahora al final. Para Lalo, contigo y nos vamos. Sí, dale. Lalo. Dale. No, yo primero que nada, la policía, yo soy defensor de la policía. Bueno. No vengan a decir, nosotros defendemos a la policía. Cuando el gobierno del Frente Amplio tomó el gobierno, ganaba 3 pesos, estaban mal uniformados. Logramos armar los sindicatos, que nunca no querían ninguno. Ahora son hasta asesores de los sindicatos, de la policía. Sí, él lo sabe que es para él. Que venga. Ahora, ¿verdad? Hoy día la policía logró, sus sindicatos lograron muchas cosas, muchos beneficios y mejores seguridades, a pesar de que en los últimos tiempos su salario no se está manteniendo como era. Yo lo que quiero decir es, yo miro el subrayado y todos los días hay muertes, asesinatos por no sé qué diablo. Seguramente es uno de los temas y los otros... Bueno, sí, están matando uruguayos, ¿no te gustan? A mí sí, porque en los barrios
muy marginales, el narcotráfico ha entrado violentamente. Pará, la retomamos con la pausa, te voy a mandar la tanda. Es terrible. Bueno, perfecto. Es terrible, tenemos que verlo ¿sabes también. qué, Ya la Lalo? seguimos. Y el Han miedo matado existe, menos como uruguayos dice él. que hace 2 años. Como dice él también. Y eso tenés sí, que está bien. reconocerlo Hace también. 2 años éramos Reconocelo. horribles porque éramos No, espantosos. no, el no, frente fue horrible. reconocelo. Eso es lo que ustedes saben decir. Pausa, No, hermano. pausa, no. la seguimos después de la pausa. Seguridad, Vamos, un seguimos fracaso, en Polémica ¿no? Le Van acá en el 10, el canal uruguayo. Sí, tranquilo, igual tenemos... O sea, me quedé discutiendo, perdón, con Miguel acá porque quedó picante, discutiendo no, conversando. No estábamos discutiendo. Es la aclaración. Pará, porque que pasaron varias cosas, pará. Seguimos en Polémica en el Bar en el 10 canal uruguayo, sí, Qué bien. diga usted. Y que sigue animando, por suerte. Jorge Carlos Piñerúa. No te acordabas de mi nombre, es terrible. No, Jorge Debe ser. Piñerúa. Viste, Eduardo, que no me pasó solo a mí lo del Te nombre. dicen presidente. No, hay una cuestión. Cuando estaba discutiendo, me señalaron todos que dije algo mal porque me comí una palabra. Entonces quedó horrible. Cuando le pregunté si a él no le gustaba o no le importaba que se mataran o se suicidaran o se asesinaran gente en algunos lugares del país. ¿tá? Y yo dije, a mí sí me importa. Era lo que faltaba. O a mí sí me importa. Bien. Y no es a mí sí. Calculo que usted querrá. Le agradezco Por supuesto. y quiero agradecer Lo dije. a todos que me lo señalaron. Lo dije antes de la pauta, por supuesto, cada muerte importa y duele en el alma, porque además gente, son ciudadanos, son uruguayos, son gente con la que uno convive y por supuesto que nos duele, pero también digo, hay que reconocer que afortunadamente, como cosa positiva, han muerto por asesinato menos gente en los últimos 2 años que en los años anteriores. No sé. Y eso es bueno, es una mejora. ¿Estamos conformes, satisfechos? Nadie puede estar satisfecho. También digo que ha habido récord de allanamientos, récord de bocas desarticuladas, récord de indagados, récord de formalizados y sobre todo se han abierto alrededor de 100 entre comisarías, subcomisarías y demás puestos de atención, que yo creo que era la clave. La clave para recuperar esto era una presencia policial más fuerte. Con respecto a que en algunos barrios la cosa pueda haber empeorado, y puede ser. Yo recuerdo momentos en el barrio en donde yo vivo hace 30 años, donde estuvimos pasándola mucho peor que en otros momentos. O sea, la alegría va por los barrios. De repente tiene que ver con que liberan a justamente los que estaban viviendo en esa zona y entonces las cosas van cambiando. El delito migra también. Por eso es importante ver la película entera. Ahora, y para eso están las estadísticas del Ministerio del Interior, que no son de ahora, que son desde hace muchos años. Bien, está bien. Ahora, en Maldonado, por ejemplo, la policía está reclamando que no se está prestando atención. Hay muchos policías, muchos funcionarios con COVID, precisamente, están perdiendo parte del salario, etcétera, etcétera, porque Sí. y los jefes no van a los hogares a ver cómo está esa policía. De hecho, hoy día están haciendo entre ellos colecta de alimentos para llevarle a sus camaradas de armas que están enfermos. Es decir, hay una despreocupación y entonces perdemos también mucha cantidad de funcionarios en muchos lugares, como por ejemplo Maldonado, un lugar tan importante en estos momentos. Pero No, ya cortito me tengo que ir, de No, verdad, no. Andrés. a ver, yo capaz que escuché mal. Que el jefe no va a la casa del funcionario No, el jefe a no, ver es autoridad, cómo- dije. Con las autoridades No, el no van jefe. a la casa de cada funcionario con COVID a ver cómo está, con la cantidad de cientos de funcionarios que tienen Sí, COVID. Ever habló de 2.000 funcionarios O sea, bueno, policiales. miles. No. O sea, Sí. y aparte No, si está con cientos de COVID, no dije a la miles. casa a verlo no va a ir. O sea, A ver cómo están, manda a ver cómo están, qué les pasa. ¿Cómo no se van a preocupar? Pero Se preocuparse, entiende. era que Bueno, son está bien, cosas que no se distintas. preocupe, está bien. Bueno. Esa es tu posición, la mía no. No, lo que digo es que preocuparse, evidentemente se preocupan. Y me parece que no te puede constar que no se preocupan. Es una calificación mega gratuita. Bien. Y basada en la nada. Yo aparte. creo que soy información que he recibido. Bueno, está bien, claro, La, la fuente no la- puede la ayudar. caja policial está atendiendo a los Y los policías sindicatos también que colaboran. están Sin contagiados. duda. Sindicato no. Me quiero mandar un saludo de noche. Bueno, yo le pido al ministro que nos ayude. No, Yo no voy a tires una ayudar bomba ahora para al final, arreglar el conflicto de AEU. Yo voy a ayudar y él va a ayudar. Ah, bueno, bien, me gusta que aunemos. ¿Hay lío en AEU? AEU. Pero prende- En AEU no. Le tomo la palabra. En la banca oficial con AEU. Siempre hay una parte y hay otra parte. Bien. Le tomo la palabra. Te va a llamar, Lalo. Yo me voy con el banderín. Este lo vamos a colgar acá, que está divino el banderín. Dale. Gracias, gente, por acompañarnos.